Delicadísima la situación que se está presentando en Buenaventura. Ustedes ya han visto la nota de Ismael, cómo las distintas firmas encargadas de mover mercancía, de traer mercancía del exterior para Colombia o de recoger mercancía de Colombia para llevar a otros mercados de destino, están ya dejando de parar en Buenaventura. ¿Para qué paran en Buenaventura? Con la acumulación de carga que hay allí, con la imposibilidad de llevar esa carga al resto del mercado nacional o incluso de llevar carga del mercado nacional hasta Buenaventura para que la recojan estas firmas navieras. Una situación terrible para Buenaventura, para los sectores económicos y para el resto del país. Vale la pena hacer una reflexión porque algunas personas que conocen más o menos el tejemaneje de cómo son las exportaciones y las importaciones por puertos en Colombia han dicho, bueno, pero es que la mayor parte de la carga se mueve por los puertos del Caribe y pueden tener razón, pero dependiendo del sector. Les doy los datos que dio la Superintendencia de Transporte para el cierre del año 2020. El 64% de las importaciones entraron por los puertos del Caribe, el 35% de las importaciones entraron por los puertos del Pacífico, la mayoría de ellos, por supuesto, por Buenaventura. Eso quiere decir que en términos de importaciones es más o menos la tercera parte de la carga la que entra por Buenaventura. En exportaciones el porcentaje es mucho menor, es menor al 6% el que sale por Buenaventura y cualquiera dirá, bueno, pues entonces la cosa no es tan grave. Ojo, depende del sector. Ustedes han oído al gerente de la Federación Nacional de Cafeteros que ha aclarado, para el caso del café, el 50% de las exportaciones de café salen por Buenaventura. ¿Por qué? Porque van muchos de ellos a los mercados de Asia, a los mercados del otro lado del Pacífico. Por lo tanto, lo racional es que salgan por Buenaventura. Y en ese sentido vienen las hipótesis de qué es lo que está sucediendo. Y hay algunos analistas que han señalado es que la situación en Buenaventura de tiempo atrás, en términos económicos y sociales, es tan grave que no es raro que allá se dispare la chispa y se prenda el paro social porque la gente no tiene cómo aguantar. Y hay un par de cifras que sirven para justificar esa hipótesis, pero que no es la única hipótesis. ¿Qué cifras? Por ejemplo, que en Buenaventura la pobreza es casi el doble que el promedio nacional. Eso es tremendamente grave y evidentemente es una gran complicación para que la gente proteste. Pero aparte de eso, la ilusión de conseguir empleo, el desempleo casi que también duplica el promedio nacional, pero con un elemento adicional. Apenas en el mes de febrero, antes de que arrancara toda esta tragedia del paro y lo que ha generado el paro y demás, antes de eso se hizo la encuesta que se hace normalmente de Buenaventura, ¿cómo vamos? Y en esa encuesta el 80% de los ciudadanos que en Buenaventura fueron encuestados decían no es nada fácil conseguir empleo en Buenaventura, 80%. Con esa situación tan grave hay gente que dice, pues claro, es que es tal el descuido social que ahí está pintado lo que está sucediendo en Buenaventura. Ojo, eso es cierto, pero eso es caldo de cultivo para que sucedan otras cosas. ¿Cuáles son las otras cosas? Estábamos reseñando apenas el día de ayer cómo el miércoles se dieron entre Cisneros y Buenaventura, la carretera que va de Cali para el mar, para Buenaventura, cómo se dieron unos sabotajes en 6 túneles distintos. Y en esos túneles distintos de la carretera no solamente fueron que tiraron espontáneamente un árbol para que se cayera ahí o lo que fuera, sino que se atacaron los tableros eléctricos, se robaron combustible, se robaron cableado, todo ello para dejar esos túneles totalmente inhabilitados para la carga y de manera casi simultánea, es decir, un acto bastante bien organizado. Y eso claramente nos lleva a otra reflexión. Si la gente en Buenaventura tiene esos problemas sociales que hasta cierto punto muestran el descontento de la población, ¿cómo es que se dan estas cosas tan coordinadas que caen en ese caldo de cultivo? Pues ojo a la última respuesta de Buenaventura, ¿cómo vamos? ¿Cuáles son los principales problemas de su ciudad? Tráfico de drogas, disidencias y drogadicción. Es decir, allí están confluyendo la pobreza, el desempleo con las bandas criminales y los problemas de narcotráfico. Por eso no es raro que haya cosas tan organizadas, tan estructuradas, tan claramente orientadas a atentar con el Estado, que usan como carne de cañón a la gente que está empobrecida y que está desempleada.